TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. UNAM@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, así es, las 8 de la mañana con casi 4 minutos y estamos muy contentos de arrancar esta segunda hora de Primer Movimiento en este martes. ¿Es martes? No, Luisa, ya es... ¿Es miércoles? Miércoles. Ay, no ya me falta digan menos para eso. la pastorela, Luisa. Me robaron Ya un falta día de la menos. vida. Qué día, Juana Inés de esa, querido Miguel Ángel Quemain. Qué buena estuvo la primera hora. Sí. Qué verdaderamente. sabroso pleito se armó. Y lo que falta. Porque pasamos por los derechos humanos, pasamos por CONAPRED, por publicidad, y vamos a dar un salto, un salto de tigre, un vuelo de Apolodoro para llegar a la pastorela de Primer Movimiento. ¿Cómo va a estar todo este asunto, queridos seres? Pues ya hay una alineación nutrida, diversa, de una gran riqueza. De participantes, de ¿ya se armó? participantes. Ya tenemos a todos completos para la pastorela. Pues ayer hasta las últimas horas de la noche ya estaba una alineación envidiable. Ya cualquier compañía teatral quisiera esta alineación. ¿Cómo ves, Sí. querida Juana Inés? Sí, nada más que es que me mandaron una... Aquí la tenemos. Ajá, ¿tú Pero- le entendiste a Frida toda Sí, la instrucción que nos dio? solamente les Muy vamos bien. a decir los seres que tienen asterisco, porque así lo ha decidido Ah. la alineación cósmica. Ellos son los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que nos van a acompañar el día viernes. A ver, Juan Inés, ¿nos echamos uno y uno? Ajá. A ver, narrador, Alejandra Rodríguez. Belial Israel Hernández. ¿Quién sí? Ya no veo el asterisquito, ven nada más. Ángel 1, Lilia Leticia Rangel Granados. Ángel 2, Yael Domínguez Hernández. El Diablo Seguns lo Ujú. va a hacer Elsa Aburto. Gaspar va a ser Jaime Gustavo Ayala. Y el pastor 1 es Jaime, ¿también es Jaime Gustavo Ayala? Ajá, y Baltasar es Mónica Bautista. Ah, mira, no, pues va a estar buenísimo. Hay muchos más personajes, ya les iremos contando cómo le vamos a hacer porque va a estar bastante divertido este asunto. El resto de la alineación va a estar constituido por diferentes personajes cercanos al Primer Movimiento, por ejemplo, el doctor Betancourt, a quien le agradecemos mucho haberse sumado a este esfuerzo igual que el año pasado. Así es que bueno, va a haber de todo. Si usted no va a participar en la pastorela, venga de todas maneras. Estaremos aquí de 7 a 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. ¿Vamos a tener tamales? No, ¿verdad? ¿No? Vamos a tener libros. Vamos a tener cajas mágicas para todos los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a tener cajas mágicas, vamos a tener libros, vamos a tener seguramente café y galletas. Vamos a tener café y galletitas y vamos a seguir discutiendo todos estos temas que se ponen buenos. Por ahí, como siempre, se nos antojaba hablar de ángeles y demonios para irnos acercando a las pastorelas, de villancicos, de qué otro tema se nos ha ido ocurriendo. Yo me quedé pensando en uno. Ya sé que no van a venir al caso para futuras conversaciones, pero no sé si en Primer Movimiento hemos hablado de la relación entre el deseo y los exvotos. Entre lo que uno desea y lo que uno proyecta como lo milagroso. Me quedé pensando... ¿Por Karime Macías? Híjole, yo merezco abundancia. No, bueno, los exvotos cuentan las historias de lo que ocurrió que fue milagros. Ujú. ¿No? Muchas de estas historias, por supuesto, no, es que yo no soy quien para decir que no pasó, ¿verdad? No les puedo decir que Ya no bajó. ayer bastante nos pusimos con la guadalupana, Es no que empieces, Luis. de ahí salió justamente la idea. Pensé, bueno, todas estas representaciones de los aparicionistas, que era este grupo de religiosos del que nos contaba Rodrigo Mejía. No, Martínez Barax. Martínez Bach. ¿Qué pasaba con todos ellos? ¿Y qué pasaba con las personas que hacían estas representaciones artísticas? ¿Y cómo se relaciona eso con lo que deseamos que fuera nuestra realidad o con lo que deseamos que representen ciertos cambios en nuestra vida? Y pensé, los exvotos es un gran tema. Pues tiene que ver con esto de lo que hablábamos de obligar a la... o de alguna manera coercionar a la divinidad, ¿no? Pedirle ciertas cosas. ¿Con quién lo platicábamos?
pues es que hay que buscar. terminamos para variar en la blasfemia. Ya vámonos a otras cosas. Vámonos a música, Miguel Ángel. O nos vamos ya directo a la nota nacional, ¿será? Pues Ya- que ya- sí. ya está en la línea. Pues Sí, que ya vámonos. está en la línea. Ah. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. Los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, solicitaron el pasado viernes el registro de la coalición Por México al Frente ante el Instituto Nacional Electoral. Poco después, tanto Anaya como Barrales presentaron su renuncia como dirigentes de sus partidos. El pasado domingo, Alejandra Barrales se registró como precandidata perredista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, mientras que, no me estoy riendo, lo juro, mientras que Anaya se registró el lunes pasado como precandidato a la presidencia de la República por la coalición electoral Por un México al Frente. En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que no se sumará a la campaña de Ricardo Anaya, pero aseguró que apoyará a la coalición. Las cosas definitivamente no están para reírse, están para analizarse y para irse desentrañando, porque aquí se va a hacer un nudo difícil de desenredar si no nos ponemos muy atentos entre todos. Para discutir todos estos temas nos acompaña la doctora Marta Singer. Como ustedes saben, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuéntanos un poco qué está pasando con este frente, coalición, este grupo que se pone y no se pone de acuerdo. Bueno, realmente hace ya tiempo que han venido planteando Sí. la oportunidad, digamos, de presentarse juntos en este proceso electoral Ujú. y desde, digamos, principios del sexenio de Peña Nieto, de hecho han venido tomando decisiones de manera conjunta, muchas veces también, o la mayor parte de las veces, junto con el PRI. Digamos que no es nuevo que estén sumándose a una causa común. Partidos que aparentemente fueran tan distintos, bueno, pues todo el mundo conoce la historia de este sexenio y lo que ocurre es que finalmente, como era de esperarse, pues el partido grande que tiene la voz cantante en esa coalición, Ajá. pues decide que su candidato es Ricardo Anaya. Y bueno, esto lo que produce es una campaña electoral o un proceso electoral Sí. en donde pues vamos a ver competir a tres personajes, por un lado a López Obrador y por el otro lado al priismo con la candidatura de Mid y Anaya pues disputando por el mismo puesto, ¿no? Sí, realmente se vuelve una situación complicada para todos, ¿no? Yo diría que para los tres. Anaya es un personaje que tiene su arraigo y que realmente tiene una oferta bastante parecida a la de Mid. ¿Qué es lo que él diría que lo está diferenciando? Bueno, pues aparentemente él estaría libre de corrupción, ¿no? ¿Quién? ¿Ricardo Anaya o Mid? Mid, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Mid no le han cachado, digamos, que una grande, ¿no? Sí. Tampoco a Ricardo Anaya, salvo el pleito que trae con el Universal, que además, bueno, pues curiosamente el Universal lo acusa de que está utilizando el dinero del PAN
para la defensa de su proceso y para hacer una campaña en medios para defenderse de las acusaciones que en ese periódico se hicieron presentes, ¿no? Precisamente se hablaba de que el día de ayer el Universal logró tener una ventaja en este conflicto, una ventaja importante, y algunos decían precisamente esto, Marta, el tema de si el Universal no va a acabar haciéndole la chamba a Midia y a Naya al mismo tiempo. Habrá que seguirlo discutiendo. El tema del Universal es interesantísimo. Es un tema muy interesante de cómo, digamos, en estos momentos, digamos que las campañas electorales están atadas, ¿no? Por una ley bastante absurda que dice que nadie tiene que autopromoverse, ¿no? Sí. Y sin embargo vemos que están en boca de todos, que todo mundo habla de ellos y ellos hablan en todos los medios, ¿no? Entonces, bueno, eso de que no se están autopromoviendo es un decir, ¿no? Ya de entrada, el marco legal nos dice que no sirve y que la ley o la violación sistemática de la ley va a terminar con un proceso electoral definido por un tribunal de unas cuantas personas, ¿no? Y que pues ahí dirán qué tanto influyó o no influyó, y como lo ha dicho en otras ocasiones el Tribunal Electoral, no hay pruebas suficientes para definir cuánto influyó y entonces pues darán su veredicto. Ahora, el otro elemento importante a tomar en consideración junto con el frente que se elige, designa a Anaya como candidato, es que el Bronco pues ya alcanzó el número de firmas suficientes para competir. Aun cuando todavía le faltan. No, ya superó. No, le quedan las firmas, pero todavía tiene ausencia, si no me equivoco, ¿En ciertos estados? ¿En ciertos estados? Ajá. Sí, bueno, tienen que checar si efectivamente Tiene el 1% del padrón tiene, en los demás estados. exacto. Lo cual habla de una enorme cantidad de firmas. Sí, es decir, creo que el PAN tiene como 200,000 militantes y bueno, pues el Bronco ya lleva casi 1,000,000 de firmas, ¿no? Es decir... el Bronco es independiente, pero ¿a qué partido lo relacionamos, Marta? Pues el Bronco tiene un proyecto directamente ligado a la derecha, es decir, estamos hablando de un proceso electoral muy cargado a la derecha, ¿no? Las voces de la izquierda realmente pues están, no sé en dónde, no las acabo de ubicar, porque no hay todavía un señalamiento claro de un rompimiento con una política económica que ha venido digamos que destruyendo al país durante los últimos 30 años, ¿no? De a poquito, y que vemos que ya está haciendo verdaderamente agua por todas partes, en México y en el mundo, y todos los candidatos hasta hoy pues no han más que dicho que habrán de no modificar muchas cosas, ¿no? Por un lado, justamente Anaya, desde su frente, mágicamente se deslinda de los gobiernos panistas anteriores, ¿no? O sea, su partido, no sé cómo ni desde dónde va a poder proponer una forma diferente de gobierno, sí ha tenido ya 2 oportunidades en donde actuó exactamente igual que el viejo PRI. Sí. Y por otro lado tenemos a Mir, que dice que también va a hacer las cosas diferentes en un esquema de continuidad con el gobierno de Peña Nieto. Por otro lado, el Bronco, que no tiene ninguna digamos que señal de un gobierno capaz de hacer las cosas de manera distinta, en donde actualmente, siendo gobernador, está en plena campaña, y por otro lado, López Obrador con una propuesta tímidamente a la izquierda, ¿no? Muy en el centro, y de pronto pues se carga un poco también
hacia el lado de la derecha, en el sentido de que con mucho cuidado y cautela no quiere poner nerviosos a los mercados ni a los recursos con los que el próximo gobierno va a tener que funcionar, ¿no? Marta, desde el punto de vista histórico, porque creo que eso es, independientemente de toda la futurología que podamos hacer y aquello que podamos intuir, porque ya también las encuestas no nos dicen demasiado, pero digamos, viendo para atrás, ¿cómo entendemos el frente? Digamos, ¿cómo analizarlo desde el punto de vista de la teoría política? Si tuviéramos una comparación entre ese momento en el que, en 1988, en el que Berto Castillo declina por Cuauhtémoc Cárdenas, y volvemos a esta imagen que se está viendo en las pantallas de TV UNAM en estos momentos, de Dante Delgado, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales dando dando este grito de alegría de que ya lograron bien la coalición. Contenta Alejandra Barrales. ¿Cómo hacemos Bueno, para empatar esas dos imágenes? Sí, bueno, en primer lugar quisiera decir que sí es muy penoso que esas imágenes de victoria hayan ocurrido en el recinto del Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. Ningún candidato ha hecho su fiesta de presentación en ese recinto, salvo el Frente. Uh-huh. Pero bueno, aparte de ese paréntesis, diría yo que realmente no tiene comparativo, ¿no? Esta historia que quiere construir el Frente de que está reuniendo lo que en algún momento con la candidatura de Fox se denominó el voto útil, ¿no? Hay que sacar al PRI de los Pinos. Y sacaron al PRI, pero no al priismo, cambió la cabeza presidencial, pero no cambió nada en ningún otro terreno. Digamos, es un elemento que nos permite no poder comparar el voto útil con el presente, en donde hay una propuesta, sí, de un grupo importante de intelectuales liberales, digamos, de personajes que están avalando esta posibilidad, pero que realmente digamos, con ese discurso de la corrupción, que es un discurso que tiene mucho que ver con nuestra realidad y que es muy importante, no alcanza para cambiar un gobierno, ¿no? Con las propuestas que están haciendo de seguro universal para todos, lo único, y el salario que han hecho como banderas principales, realmente lo único que van a lograr es que el sector medio de la población pues tengamos que pagar esa propuesta sacada de los escritorios, en donde uh-huh, a partir de poner IVA generalizado, pues lo acabaremos de pagar todos, ¿no? En un gobierno que realmente no está proponiendo más que continuidad con recursos frescos sacados de los bolsillos de quienes pagamos impuestos. En el 88, por supuesto, no tienen nada que ver, ¿no? El origen del Frente Democrático Nacional fue un intento en un momento donde la sociedad se alineó en una posibilidad de cambio que reunía a diferentes versiones de las izquierdas. Hoy el Frente no está reuniendo a esas diversas versiones de las izquierdas, sino al contrario, contribuyendo a su alejamiento o a clarificar, digamos, dónde ha estado cada quien, porque como señalaba yo hace un rato, el comportamiento que tuvieron con el Pacto por México nos permite entender una parte del PRD que estaba muy incómoda dentro de ese propio partido, que
al alinearse a esas posiciones, pues terminó por pulverizar lo que el Frente Democrático Nacional en su momento había coaligado. Entonces, digamos, yendo de atrás para adelante. Con 88, nada que ver. Ahora tenemos un polo de centro liberal bajo la cobija de una cierta autollamada izquierda que no entiendo bien a bien por qué se sigue autodenominando de esa manera. Solamente quizá en términos de llamar a un sector del electorado y reuniendo algunos personajes que en su vida pública en los espacios del poder legislativo en algún momento abanderaron algunas causas importantes. Por otro lado, digamos del 88 nos vamos a el año 2000, donde viene el cambio de estafeta PAN-PRI, el primer cambio, y vemos una oportunidad absolutamente perdida, que hoy Anaya dice que pues efectivamente se perdió, pero que en su momento pues quién sabe dónde estaba su gente, que ni cuenta se dieron, ¿no? Después viene nuevamente Calderón ganando por una nariz, ¿no? O por decisión del Tribunal Electoral. El 2012 regresa el PRI y el PAN lo acompaña durante el sexenio. Hay que acordarse de todo este discurso de estos gobiernos divididos, ¿no? Con una poder legislativo que es un poder legislativo no dominado por un solo partido, que le hace la vida imposible al presidente de la República y que por eso no se puede, ¿no? Ahí estuvimos 12 años en ese debate de que pues no hay manera de ponerse de acuerdo y eso impide los cambios, ¿no? Y entonces pues que hay que cambiar este sistema porque así no se puede, ¿no? Y entonces empezaron a proponer desde esa voz de centro derecha, pues hay que achicar, hay que la reelección de los legisladores, cosa que lograron, hay que achicar el Congreso, cosa que están por discutir y que de ganar Anaya, pues seguramente en eso consistirá él le llama cambio de régimen, ¿no? No sé a qué se refiere con el régimen, eso es un término que en la ciencia política nos llevaría también a una reforma constitucional a fondo, que no sé con qué fuerzas políticas la harían, y que según esto pues nos haría pasar probablemente de este régimen político presidencial a uno parlamentario, ¿no? O a inventar el hilo negro en donde con una mala copia de lo que ocurre en Francia tendríamos un régimen semipresidencial en donde el Congreso podría contraponerse a el presidente, cosa que en la práctica este frente no hizo. Acompañó a Peña Nieto todo el camino en su frente, en su pacto por México. Aquí creo que lo que sería interesante también, Marta, porque tú hablas de dónde se posiciona cada partido, pues lo hacen justamente para sus militantes. ¿Dónde quedan los militantes? O sea, ¿qué le queda a un militante del PAN o a un militante del PRD que estuvo ahí por una cosa de realmente de simpatía, de empatía, de estos son los ideales con los que yo concuerdo o esta es la visión política con la que yo concuerdo? ¿Qué le queda a alguien que ve ese cuadro? Pues yo creo que les queda poco, les queda esperar para formar otra organización en otro momento, porque los propios partidos han impedido que los partidos políticos nuevos surjan de manera natural y las organizaciones se transformen y de manera natural surjan nuevos polos.
Entonces, bueno, pues tendrán que esperar y como el resto de los ciudadanos, pues estaremos atados a un proceso electoral en donde la oferta política está decidida de manera sumamente ligada a los presupuestos. ¿Qué es lo que el Frente, digamos, acordó? Según los permite visualizarlo los medios de información, bueno, pues repartieron espacios de recursos políticos y recursos económicos. Hay una enorme cantidad de puestos a competir en este proceso electoral, ¿no? 3,000, ¿no? Por ahí la cifra no me la sé de memoria, pero son miles, ¿no? Entonces, ¿qué repartieron? Repartieron candidaturas al Senado, candidaturas a la Cámara de Diputados, a las gubernaturas, en la Ciudad de México, que bueno, va a ser una pachanga, ¿no? Con este nuevo formato donde abajo de cada delegación vamos a tener estos especies de ayuntamientos extraños en donde habremos de elegir un conjunto también muy grande de cargos y bueno, pues eso es lo que han repartido y muchos de los militantes de los partidos lo que están es en espera de acceder a un espacio, ¿no? Y pues eso es lo que están recogiendo. Ahora, en términos de participación política, en términos de la defensa de sus intereses, seguramente que habrá mucha gente que se sentirá agraviada, pero no solamente en los partidos del Frente, yo diría que en todos ellos, ¿no? En todos los partidos. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la candidatura de Mid, la de efectivamente lograr que esa militancia que estaba apostando por otro tipo de candidatura vaya efectivamente a operar a su favor en el proceso electoral y bueno, pues ese tipo de fracturas pues están bajo el proceso de costura, ¿no? De recomposición y de cura, ¿no? ¿Cómo se curan esas heridas? Pues se curan con negociaciones, se curan con promesas a cumplirse en caso de que los candidatos ganen. Y en el caso del Frente, yo creo que Mancera, que se había puesto pues muy firme en sus señalamientos, ¿no? Respecto a los procesos o al procedimiento para la designación del candidato, pues se ha echado para atrás porque él queda en una situación aparentemente cómoda, ¿no? No se va a exponer a un proceso electoral donde muy probablemente no hubiera sido un buen candidato y sin embargo queda en una posición de fuerza para insertarse en el próximo gobierno, ya sea un gobierno si lo gana el propio Frente o lo ganara el PRI, ¿no? Ahí queda como una especie de líbero, ¿no? Okay. Un personaje que puede ir por cuenta, claro, por su propia cuenta. Y así, pues se van a ir reacomodando los diferentes intereses dentro de esos espacios. Y por otro lado, en el caso de Morena, pues creo que en un proceso que algunos de sus militantes califican incluso como un tanto vertical, sí, pues también se han ido negociando esas candidaturas de a poco y sobre todo lo que parece importarles un poco más, que es lo que sería el gabinete y que López Obrador ha ofrecido dar a conocer como parte de su campaña política. Oiga, Marta, pero son precandidaturas, todo se va a definir realmente en febrero. ¿No habrá también cortinas de humo en el sentido en el que Anaya tiene mucho que negociar? Tal vez ¿Todo esto es un truco de Mancera? El PAN
que el PAN tuvo muchos claroscuros en el sexenio, pero también hizo cuadros importantes, y el PAN ha aprendido también a gobernar y tiene piezas importantes, muy cuestionadas por los proyectos de gobierno estatales, pero muchos proyectos de gobierno estatales tienen detrás una ciudadanía que participa y que exige, aunque no nos guste y que sea de derecha, pero hay una parte que necesita ser considerada. Toda la gente de Romero Hicks, de Ernesto Rufo, de toda la gente que ahora tiene un juicio en el PAN por haber negociado con el PRI, todos son panistas y aprendieron a gobernar 12 años, ¿no? Por supuesto, y además de ellos tienen a otro enorme grupo de gente que los ha estado asesorando y apoyando desde fuera, a quienes también de alguna manera están obligados a responder con espacios, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que sí, y bueno, pues el país es grande, ¿no? De todos modos, para irles dando lugar a las diferentes voces de ese frente en cada uno de los espacios, ¿no? La Ciudad de México, entre otros, y bueno, pues todos las entidades federativas donde va a haber elecciones de gobernador, o incluso en los congresos locales. Ahora, justamente eso que señalas, estamos todavía muy al principio. ¿Qué es lo que vamos a ver construirse en el cortísimo plazo? Vamos a ver encuestas. Uh-huh. Que sí, ya las estamos viendo. Sí. Milagrosamente de pronto empiezan a mostrar los grandes cambios en el humor de las personas a las que encuestaron, ¿no? Y que luego nos hacen pasar como es la opinión pública de la sociedad mexicana la que se está expresando, y esa diferencia de votos tan grande que hay ahora entre un primer lugar con López Obrador y luego el PAN y por abajo el PRI, se empieza a mover, y como poco a poco van a ir subiendo hasta como ocurrió con la elección de Peña, decirnos que bueno, iba a ganar pero por mucho, duplicando, ¿no? Y no resultó que luego no eran verdad. Por eso decía yo, este momento, de aquí a febrero, lo que vamos a ver es la violación de la legislación electoral todo el tiempo, porque los candidatos no pueden ser candidatos, tienen que llamarse precandidatos. Y como son precandidatos únicos, pues entonces no pueden hacer propaganda. Entonces, ¿quién hace la propaganda? Claro. Pues los medios de comunicación y las encuestas en los medios de comunicación para apoyar sus decires, ¿no? Vamos a ver programas de televisión dedicados a hablar de las, o ya los estamos viendo, ¿no? De las enormes bondades del frente, de las enormes posibilidades que tienen de cerrar esa brecha que tiene López Obrador, de incluso, así imaginando en el futuro, a lo mejor en una de esas el candidato del PRI declina por el del PAN o viceversa, ¿no? Y hacen un megafrente, ¿no? Pensando en que el mundo podría ser al revés de como ocurrió en el 88, decían ustedes hace un momento. Bueno, y qué pasó con se me fue con su Eberto nombre. Castillo. Con Eberto Castillo, uh-huh. ¿no? Pues bueno, todos juntos podrían a lo mejor hacer un frente de oposición más amplio, ¿no? Desde ese ángulo de la derecha. A lo mejor podríamos imaginarnos algo así para frenar a López Obrador. Que por otro lado, digamos, toda esta pulverización que se vio con las candidaturas independientes, pues no cuajó, ¿no? Uh-huh. Cuajó solamente en el caso del Bronco, y efectivamente él lo que está es siendo, desde mi perspectiva, un elemento que puede debilitar al frente PAN-PRD.
hablamos del Frente PAN-PRD, por ahí hay unos seres silenciosos llamados Movimiento Ciudadano, que quién sabe como para qué nos sirven, que es el mismo caso, por ejemplo, del Partido Verde Ecologista. Exacto, ¿para qué nos sirven y para qué les servimos? Hablando de los invisibles, de las rémoras invisibles de estas elecciones, Marta. Bueno, son fuerzas políticas que tienen, por un lado, un discurso muy al centro, que han jalado votos de la izquierda en varios momentos, ¿no? De hecho, en otras elecciones los votos que se llevaron partidos que ya no existen hoy, pero cuyos integrantes pasaron luego a sumarse a Movimiento Ciudadano, pues sí les restaron votos a López Obrador en su momento, y fueron importantes, ¿no? Y tenemos otras fuerzas políticas. El propio Dante Delgado tiene en el estado de Veracruz un asidero importante de organizaciones y de espacio en donde sí tienen votos, sí cuentan, sus votos cuentan, y están ligados a gente que nunca quiso formar parte directamente del PRD, pero que se autoproclaman de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, es otra fuente de votos con liderazgos reales en la sociedad, lo que no es lo mismo que el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde es un partido construido desde arriba, con mucho dinero, con muchos recursos, y que tiene a lo largo de este tiempo ha sido una especie como de segundo brazo, ¿no? del priismo, a donde se han sumado grupos de sobre todo gente joven que muchas veces está mucho más radicalizado hacia la derecha, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchamos este anuncio del Partido Verde donde decía, nosotros le dimos el gane a Enrique Peña Nieto en las elecciones anteriores y lo haremos con MID en estas elecciones del 2018, como si, o sea, realmente es una muestra representativa, realmente el Verde Ecologista puede ayudar o no a unas elecciones como tal. En lo que desde mi perspectiva ha ayudado es a emitir un discurso de una radicalidad a la derecha más fuerte que la que el propio PRI puede hacer, y ahí convocar a electores diferentes. El PRI tiene que negociar demasiado a su interior, y tiene por otro lado una tradición que no puede quitarse de encima, en cuya tradición se incluye la enorme cantidad de gobernadores que han sido perseguidos en este sexenio por robar, ¿no? Directamente. El Verde le sirve al PRI y le ha servido mucho para emitir ese discurso extremo, ¿no? Y inyectar esa cantidad de votos que lo han hecho permanecer dentro de la vida legal, cosa que, por ejemplo, el PT pues estuvo a punto de salir volando, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe recursos, tiene apoyo, y pues hoy en día sí jala un sector del electorado que pues cree o se identifica con esa perspectiva, ¿no? Es, digamos, como si fuera otro sector dentro del PRI, ¿no? Cuando hablábamos en los viejos tiempos del sector campesino, el sector obrero y el sector popular, pues ahora el Partido Verde es un sector de radicales de derecha, diría yo, ¿no? Creo que valdría la pena, para cerrar esta conversación, Marta Singer, hablar de los ciudadanos y de los candidatos independientes. Nos mencionan en redes a la candidatura del Consejo Indígena. Por supuesto. A ver, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Porque parece que quienes no entran en esta ecuación somos los votantes.
Pues sí, pues para nada, ¿no? Realmente los propios partidos se encargaron de que la figura de los candidatos independientes fuera un espacio absolutamente ligado a los recursos económicos. Forjar una candidatura independiente requiere tener, bajo las condiciones actuales, dinero para tener personas que recojan firmas en todo el país a través de sus teléfonos o de sus aparatos telefónicos. Recursos que ellos pueden allegarse de manera, los que se asumen como candidatos independientes, por la vía del apoyo de los de la gente, pues, de los privados, ¿no? Y reciben una cantidad pública muy pequeña. Habrá que ver las cuentas al final y qué capacidad tiene el INE de vigilar cómo se usaron los recursos y de dónde vinieron, y todavía, si pasan por ese filtro, comprobar que efectivamente, como en el caso del Bronco, sean reales esos apoyos que dice tener al día de hoy. Las candidaturas independientes son muy complicadas de llevarse a cabo porque los partidos están muy temerosos de que pueda la gente organizarse por fuera y pues ponerlos en riesgo de algún modo, ¿no? A los votantes no nos queda mucho remedio más que elegir entre lo que va a haber, o como ocurre y ha ocurrido en otros momentos, pues la gente decide ir y no votar por nadie, o a veces ni siquiera ir. Sí. Y realmente es muy lamentable que ya después de tantos años de estarle dando vueltas a la ley electoral, sigamos teniendo un esquema tan cerrado de candidaturas. No se ha explorado ni se ha querido explorar, por ejemplo, las listas abiertas en los puestos de representación proporcional, que significa que la gente vota por las personas que están allí incluidas y no por una lista prefijada formada por 40, en donde sabemos que de esos 40 pues no van a llegar de ninguna manera todos. Es imposible que lleguen todos porque el propio sistema de reparto de los lugares no alcanza para que lleguen esos 40. Entonces, pues son nombres que están inscritos ahí de pacotilla, que no sirven para nada, y que ayudan a confundir con esos pergaminos impresionantes de nombres que luego están en las boletas, ¿no? Claro. Se podrían explorar otros mecanismos para que la gente pudiera acceder a formar por cuenta propia a sus candidatos, pero pues ese terreno es todavía un terreno muy virgen en nuestro país. Y el caso de la candidatura indígena, que me parece a mí es muy importante, habla desde el principio de una intención de estar presente en el proceso electoral, y es una lástima que vaya tan atrás en la recaudación de firmas, porque hubiera sido muy interesante tener en los debates esas voces que siempre han estado excluidas de los procesos de selección o de los representantes populares, ¿no? Es una lástima que ese espacio no pueda cuajar en tener una voz muy diferente en el tablero. Y desde el principio ellos mismos plantearon que no están más que construyendo paso a paso y desde muy poco una forma de organización distinta en explorando las posibilidades que existen en el terreno, ¿no? No tratan, ni de ninguna manera se trataba de que
Marichuy fuese a ganar la presidencia de la República, sino de aprovechar un ambiente, un clima político y una posibilidad de espacio en medios de comunicación para forjar esa organización, como dicen ellos, desde abajo, en un recorrido por el país, fortaleciendo la organización de sectores excluidos que, por cierto, están enfrentando en otros terrenos de una manera también novedosa y diferente la defensa de sus intereses. Pienso, por ejemplo, en el recurso que tienen los pueblos indígenas de la consulta previa, libre e informada para hacer oír su opinión y dar su consentimiento sobre los procesos de inversión o proyectos que pasan por espacios que atentan contra su vida comunitaria o contra sus intereses y que les han permitido frenar numerosas propuestas de inversión, y que por otro lado, por ejemplo, frente a la Ley de Seguridad Interior que está por aprobarse también en nuestras cámaras, han planteado ya el derecho que tienen de ser consultados. Y si la Suprema Corte de Justicia toma nuevamente en cuenta este recurso reconocido por las normas internacionales como un recurso válido, pues podría permitir que esa Ley de Seguridad Interior, en caso de que fuera aprobada, tuviera que ir para atrás porque atenta contra intereses indígenas y no ha pasado por el derecho a la consulta previa, por ejemplo. Entonces yo creo que aunque se vea como una candidatura menor, aunque se vea como un esfuerzo que no ha logrado tener el pegue que se hubiera esperado, sigue digamos que fortaleciendo esa movilización social que creo yo que es muy importante y que pues no está siendo tomada en cuenta en los planes y en los proyectos de las candidaturas del Frente Amplio, ¿no? Nuevamente ahí el PRD, que tendría digamos en sus estatutos la obligación de estar incluyendo esas voces, pues no las está incluyendo, o sea, está nuevamente violentando su propia norma interna, ¿no? Pues no están tomando en cuenta y pues no basta con el reparto de ese recurso económico que están proponiendo, ¿no? Dar dinero para que pues la gente pueda ir a compras, ¿no? O dar un seguro popular universal para que la gente pues no tenga ni siquiera una clínica a donde acudir porque pues no hay con qué pagarla, ¿no? Y que bueno, pues seguro universal de que no va a haber lo universal, va a ser la seguridad de que no hay cobertura de lo que la gente realmente necesita porque no ha habido los recursos para ello y porque el proyecto es un proyecto mal planteado que está pensado para ser financiado con el IVA a alimentos y medicinas y bueno, pues ya podemos imaginar a qué sectores golpeará en nuestros bolsillos, ¿no? En fin, que bueno, realmente esa sociedad o esa parte de la sociedad de la ciudadanía que está sin verse reflejada en las candidaturas existentes, pues seguramente que seguirá otros medios para hacerse escuchar, ¿no? No se está jugando solamente la presidencia, ¿no? Y eso se les olvida a los partidos. Creo que eso es
un tema muy importante, porque además pues tendremos legisladores que van a querer quedarse con su hueso durante mucho tiempo y que tienen en sus manos pues nada más y nada menos que la posibilidad de emitir las leyes y las políticas públicas que les permitan aferrarse y amarrarse con un cinturón de seguridad en sus curules, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Marta Singer, por esta conversación, y esperamos seguir comentando contigo este proceso. Pues les agradezco mucho tanto tiempo que hemos podido conversar a lo largo de el año y bueno, pues mis mejores deseos para ustedes y para la audiencia sobre todo. A ver, Marta, espérate, a lo mejor hablamos mañana. Hay que ver. No, espérate. Ya queremos vacaciones. Vámonos de vacaciones con tanta cosa que hay que discutir. Te mandamos un gran abrazo, querida Marta Singer. Igualmente, y por supuesto estoy a la orden para seguir conversando con ustedes, porque seguro que van a seguir pasando cosas y bueno, van a ser muy escandalosas. Ahora viene la guerra sucia y pues los trapitos a los que no tenemos derecho de conocer pese al acceso a la información, hasta que por ahí se salen de control. Bueno, pues sí, en efecto, querida Marta Singer, te mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Aquí seguimos en Primer Movimiento y vamos a despedir esta conversación con un poco de música para sacudir la política. Vamos a oír del compositor Marcos Valle, Agua de Coco. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. Que nem água de coco, beberá, é perfume no corpo, camará. Pra quem é bem chegado, saravá. Pra quem chega cansado, oxalá. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, perfume no corpo. Pra quem gosta do vento, ventará. Pra quem gosta de chuva, choverá. Pra quem gosta de lua, luará. Pra quem quer dia claro, só virá. Gosto de ficar imaginando que os teus olhos me pedem. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Água de beber, beberá, que nem água de coco. Cheiro de querer, camará, é perfume no corpo. E quem gosta da vida viverá. Sem pressa chegará. Quem precisa de santo rezará. Quem tem fogo no corpo pegará. Gosto de ficar nessa loucura sem saber o que eu digo. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar nesse delírio delirando contigo. Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver junto com você. Imaginando que os teus olhos me pedem. Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor. Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem. Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor. Como é bom viver. Água de beber, beberá,
chegado, saravá. Pra quem chega cansado, oxalá. Pra quem gosta do vento, ventará. Pra quem gosta de chuva, choverá. Pra quem gosta de lua, luará. Pra quem quer dia claro, só virá. E quem gosta da vida, viverá. E quem anda sem pressa, chegará. Quem precisa de santo, rezará. Quem tem fogo no corpo, picará. Água de beber, beberá. Cheiro de querer, camará. Água de coco, beberá. Perfume no corpo, camará. Gosta do vento, ventará. Chega cansado, oxalá. Anda sem pressa, chegará. Água de beber, beberá. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nos queda un minuto para ¿De qué despedir esta estábamos hora. hablando, Luisa? Estábamos hablando de la pastorela, Ah, de que va a siempre estar estamos muy hablando de la buena. pastorela. La pastorela es el viernes 15 de diciembre. ¿Sí es viernes 15? Hoy es miércoles 13. Viernes 15 de diciembre y hay que estar, si uno quiere estar presente durante la pastorela, desde las 7 de la mañana, porque la pastorela va a ser a las 7:30. Más o menos. El programa va a estar de 7 a 10 de la mañana completamente en vivo en radio y TV UNAM y va a estar bueno, va a Sí, estar llega bastante 10 divertido. minutos antes. Y estamos, todo el equipo, estamos muy contentos, muy conmovidos de ver las participaciones, la confianza, la creatividad, la vitalidad, el festejo que nuestros radioescuchas tienen para participar en algo como... ¿Ya la tienes pastorela. tu casting favorito, Miguel Ángel? Pues todos, es muy interesante que sí formamos parte de ellos, ellos forman parte de nosotros. Dice Marianuche que el llamado del elenco es a las 6:30. Ay, Exactamente, ay. 6:40 máximo. Ya dijimos los nombres de los que van a participar, de los radioescuchas. ¿Qué tienen que hacer? Tenemos que entrar en contacto de alguna manera para ponernos de acuerdo tantitito antes. Con la garganta calientita, por favor, lleguen Sí. con todo lo que necesiten. Si tienen mormazón, por favor, hagan algo al respecto, lávense la nariz. antes Nosotros de nos la venir. lavamos muy seguido. Sí. Muy seguido, Muy sí. seguido. Vamos a repetir los nombres, que nos queda 10 segundos. Alejandra Rodríguez, Israel Hernández, Leticia Rangel Granados, Yael Domínguez, Elsa Aburto, Jaime Gustavo Ayala y Diego Guillén. Ellos son los que van a estar participando en la pastorela y tenemos otros invitados muy especiales. Vamos a una pausa y les seguiremos contando aquí en Primer Movimiento. Primer movimiento. Sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Ah, como me gustó gritar al micrófono, perdón, Sí, queridos radioescuchas. Mi Una disculpa. tímpano dice que muchas gracias. Soco, discúlpame que ya ando aquí gritando en los micrófonos. Lo hemos dicho que hoy nos está operando. Mira, entre que Socorro Montes. entre que Socorro Montes nos opera y nos tolera y Frida Saldívar es nuestra productora guerrera, Vania Nucci está en las redes sociales, Uriel Gámez está en Servicio Social junto con Miguel Verde, Miriam está del otro lado en la coordinación de invitados. Ahora está bueno, la familia de TV UNAM que está allá afuera como guerrera haciendo que no se vea cuando nos metemos galletas de avena a la boca. ¿Cuál? ¿Cuáles?
Miguel Ángel Quemain, ¿qué hora es? Di fufurufu. Fufurufo. No, bueno, hemos tenido varios momentos donde queremos alimentarnos discretamente a todos, ya nos pasó... No digas eso porque está prohibido comer en cabina. Está prohibido comer en cabina, y está prohibido también... comer en cabina. Hemos hecho muchas cosas muy divertidas en este programa y lo hemos disfrutado mucho, y algo que disfrutamos aún más es hacer comunidad con los que nos escuchan. Antes de la pausa estábamos comentando quiénes se integran a la pastorela el día viernes, y también que nos gustaría mucho que nos acompañaran, aunque no estén participando en esta pastorela. Van a venir muchos amigos de diferentes espacios. Todavía no les podemos contar quiénes son nuestros invitados especiales, pero... Dice Frida, traigan pastel. Traigan pasteles. Traigan pastel. No, bueno, si quieren, o abrazos, o ¿qué más pueden traer? Tamales, dice Vania que no es cierto. Ahorita platicamos. No traigan nada, vengan a vernos, vengan a platicar con nosotros y vengan a decirle adiós a este año de alguna manera. Nosotros aquí nos vamos a quedar hasta el 22. Yo como que no quiero que se acabe este año, como que me aferro al porque el otro 2017. va a estar muy bonito, pero este tampoco estuvo muy bien, Luisa. Pues este fue uno de los años más difíciles, pero tengo la impresión de que el que viene, si no nos ponemos abusados, va a estar más complejo. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? Sí, claro, hay que participar y estar muy, muy, muy atento de todo lo que nos involucra y donde tenemos mano. Pues sí, tendremos que seguir con esto. Por lo pronto, escuchemos música para ir poniéndonos más atentos. Sí, vamos a escuchar Tu voz al americano, Tú te haces el americano, de Renato Carasone, esta canción que tiene muchísimas versiones, que está escrito en napolitano, pero la vamos a oír con Hetty and the Jazzato Band. Poartă căzună cunoște Marieta, na cupolella cabisiera alzata, passa scampagnana petaleta, come una guappa te fa guardare. Tu va fa l'americano, americano, americano, siéntame que tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturba. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, sienta me non c'è sta niente a fa. Ok, Napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, siéntame che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturba. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nato in Italia, siéntame non c'è sta niente a fa. Ok, Napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Pues sí. Es hora de poesía necesaria.
Es hora de Pues sí. Miguel Ángel Quemain. Sí, estoy viendo al poeta Benito Taibo. Que Hola, viene Benito. Viene congelado, sí. ¿Cuántas chamarras trae el director de Radio UNAM el día de hoy? 3 chamarras. Dice que 3. Sí. Bueno. Su infaltable suéter rojo, Benito, el hombre del suéter Hola, rojo. Benito. Sí. Así como hay el hombre del clavel verde, él es el hombre del suéter rojo. Lo que Sí. Benito todavía no sabe es que está parado justo donde la cámara tiene que hacer. Mira, ya se echó a correr, ya le Esa enfocaron. bonita toma, mire qué bonita la toma de la nuquita de Benito. Esas son las cosas que pueden ver si sintonizan el canal 120 o el 20 de TV Abierta. Ahora bien, que la poesía necesaria es un acto de imaginación. Sí. Queridísimo Hoy Miguel vamos a Ángel. hablar de María Auxiliadora Álvarez. Ella estuvo en el Salón de Poesía en la Feria del Libro de Guadalajara y es una de las grandes poetas venezolanas vivas. Ella nació en 1956. Ella es profesora de la Universidad de Miami, Ujú. en la parte que tiene que ver con Ohio y con Oxford. Y bueno, es una maestra de literaturas hispánicas y viene publicando desde su primer libro de poesía, es curioso, pero se publicó en Surinam y ha publicado ¿En en casi Surinam? todas partes, menos en Caracas, aunque ya parte de su obra es una de las venezolanas en el exilio. Gran parte de su poesía la publica en inglés. La traduce en un sitio que se llama mariauxiliadoraalvarez.com, Ujú. que hay que teclear la www para que acceda a la liga. Y es interesante, ahora el periódico de poesía en la UNAM publica una entrevista con ella, una entrevista muy conmovedora, porque es una mujer que, a diferencia de Borges, todo lo que ha perdido no es lo único que le queda, sino lo que la ha enriquecido es también lo que más la ha empobrecido, según ella. Ujú. Y presentó en la feria, leyó algunas de los poemas que vienen en piedra en U, que es una U que está en medio de 2 signos de puntuación, 2 puntos a la izquierda y 2 puntos a la derecha. Dice: porque quería preservar la vida de algunos sonidos, transformó su boca en depósito de hielo. Todo lo que guardaba allí pervivía. Ciertos sonidos alcanzaban puntos de tan alta temperatura que estallaban o se agrietaban, pero otros sonidos a la espera entraban a sustituirlos para que un día esta piedra enú de la lengua congelada pudiera alimentar otra vez, tal vez, al parlante sobreviviente. Ese es el poema de María Auxiliadora. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos pidió al Deutsche Bank información sobre las cuentas y préstamos recibidos por Donald Trump y su familia, según dieron a conocer algunos medios de comunicación. Hasta ahora, tanto la Casa Blanca como los abogados del mandatario han negado esta información. Desde que Mueller comenzó las pesquisas, ha encausado criminalmente a 2 exmiembros de la campaña presidencial de Trump, Paul Manafort y Richard Gates. También ha logrado que otros 2 se declararan culpables. George Papadopoulos, a quien recordamos desde el apellido hasta todas las cosas que estuvo declarando, y Michael Flynn. El exconsejero de seguridad de Trump se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, luego de la elección presidencial. Y bueno, otros personajes implicados en la investigación son el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., y el yerno del mandatario, Jared Kushner. Es un tema interesante que vamos a estar discutiendo esta mañana con la maestra Raquel Said. En un momento más nos va a acompañar aquí en la cabina, y que además no solamente se puede estudiar desde la parte seria, son muchos los caricaturistas, los que han hecho parodia de todo lo que está ocurriendo y que están afortunadamente ayudando a que todos podamos entender exactamente de qué se trata un tema tan complejo, ¿no? Tanto desde el humor como desde la seriedad y desde muchos otros Y espacios. yo creo que desata una serie de discusiones de las cuales hablaremos, espero, con la maestra Raquel Saed en un momento, pero desata muchas discusiones, empezando por Wikileaks es un medio de comunicación. Entonces, todo aquello que se filtró está protegido por la libertad de expresión y por el derecho a la información, o no está protegido, o simplemente son filtraciones, o son apoyos de campaña a Donald Trump. ¿Qué sucede ¿qué hubiera pasado con Estados Unidos si no hubiera ganado Donald Trump? ¿A dónde se hubiera ido todo ese encono y todo Así ese es. enojo
¿no? ¿En qué se hubiera convertido? Porque bueno, la energía no se crea ni se destruye, entonces ¿en qué se hubiera convertido? ¿No? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera ganado Donald Trump? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse en términos, por supuesto, teóricos, pero también, bueno, pues, y luego qué va a pasar con Estados Unidos. Pero todo eso lo vamos a estar platicando durante los próximos minutos. Ya está con nosotros en la cabina la maestra Raquel Sáez Grego. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Raquel. Hola, muchas gracias por invitarme y finalmente estamos aquí en cabina juntos. No quepo de entusiasmo, que no se note mi fanatismo, pero ¿cuántas veces hemos charlado de estos temas, querida Raquel? Ya se nos hizo compartir una mesa. Ahora, ¿por dónde le vamos a entrar a un tema como este? ¿Qué pasó con Donald Trump? ¿Qué pasó con Rusia? ¿Qué pasó con tantas cosas que se han discutido en las últimas semanas y en los últimos días? Sí, bueno, yo creo que es importante observar algunos como detalles que está sucediendo ahorita, especialmente lo que sucedió ayer. Me gustaría hablar de eso y si quieren después hablamos del tema de la embajada y todo eso, pero ayer hubo elecciones federales para elegir al senador por Alabama que está sustituyendo a Jeff Sessions, que es el procurador. Y el candidato republicano, y sabemos que Alabama es un estado muy conservador, ultraconservador, el candidato que se eligió para que representara al Partido Republicano es un señor que se llama Roy Moore. Y este señor, aparentemente, y ahora sí retomando el tema de la agenda de las mujeres que ha estado muy presente y todo el tema del acoso sexual, no solamente había hecho acoso sexual, sino que había hecho acoso sexual contra niñas. Salía con ellas cuando él tenía más de 30 años, eran niñas de 14, 15 años. Incluso hay alguna acusación que trató de abusar de una de ellas, ¿no? Entonces, como sabemos que el Estado es muy conservador, pues también es conservador en este tipo de temas. Sin embargo, para ellos, el electorado de Alabama, significó como una contradicción, un problema de decisión moral, si era válido votar por este señor porque era conservador y porque era republicano, o mejor retomar la otra opción, que es la opción liberal de los demócratas. Ese fue el candidato que ellos eligieron. Que hay que decirlo, tampoco es que la sociedad estuviera muy cercana a los temas de Doug Jones, que es el candidato demócrata. Tampoco es que les cayera bien. No, definitivamente votaron por la otra opción. Eso es lo que pasó. Pero todas las encuestas estuvieron muy reñidas en los últimos días. Y de hecho, el Partido Demócrata retomó la idea de, bueno, ustedes que son tan conservadores y que hablan de la moral, ¿van a elegir a este señor con tal de no elegir a un liberal? Incluso hubo encuestas que hicieron, bueno, si eligieras a una persona que roba en las tiendas, como le llaman, shoplifter, ¿no? Ajá. Que es un crimen menor, ¿preferirías a él que al otro? Y decían, no, un shoplifter definitivamente no está en mis planes. Pero el otro sí, es que el otro es la opción para que no tenga un asiento en el Congreso, el liberal. Entonces, estuvo muy reñido, ganó el demócrata, que se llama Doug Jones. ¿Cómo le afecta a Donald Trump una victoria demócrata? Por supuesto, aquí ese es el tema principal. Pero fueron 10,000 votos nada más, y fueron 22,000 votos que le llaman write-in, es decir, a las boletas se les agrega un nombre y ya. Entonces, pues estos write-ins también influyeron para que ganara el liberal. Entonces, bueno, así es más o menos como está la situación. Ahora, retomando a Trump estuvo haciendo campaña. Cuando fue la primaria, él prefería al otro. Y no porque no le gustara Roy Moore, sino porque él tenía un discurso demasiado extremista. Por ahí algunos están mencionando que tenía spots y que tenía comentarios sobre esclavitud. No estamos muy claros. Moore, sí. el candidato republicano. Sí, bueno, no creo que se haya arriesgado, digamos. Sí que ha llegado a ese límite. Pero sí, la forma en que ve la vida y su discurso se puede ver, ¿no? Esta idea de la visión del mundo que él tiene, ¿no? Incluso. ¿Él fue el que puso en la Suprema Corte un monumento a los 10 mandamientos? Porque esa era esa es la verdadera ley. Exactamente. O sea, el problema no es, el problema por supuesto es el acoso, pero también era un legislador con una idea muy curiosa de la justicia, al cual se le llamó a cuentas varias veces por esta idea
de no separar lo humano y lo divino, por ponerlo en esos términos. Sí, la separación entre eso, sí. Bueno, entonces este señor Roy Moore traía su agenda, y de hecho un día antes de la elección, es decir, el martes, hoy que es miércoles, el lunes en la noche, la esposa, con un discurso y haciendo campaña, llegó a decir, dicen que nosotros, la familia Moore, no queremos a los judíos, o no queremos a los negros, o no queremos a los latinos. Pero fíjense, entre nuestros abogados, como diciendo, bueno, ¿por cuántos abogados puedes tener? Hay un judío, pero la forma de decirlo es una forma... Hasta tenemos un judío, fíjense. Sí, pero no es lo mismo decir tenemos a una persona judía que decir un judío. Porque en inglés se oye horrible, porque dice a Jew. No, pero en español también. Claro. A mí me caen muy bien los homosexuales, hasta tengo muchos amigos. No, o sea, es una frase muy escuchada. Entonces, esto es lo que hizo esta mujer y fue muy criticada. Claro. Y y Trump en las últimas semanas hizo campaña por Roy Moore. Incluso en los famosos esos robocalls, esos que hacen las llamadas, Trump estaba, o sea, la voz de Trump está invitando a votar. Pero lo mismo fue Obama. Y lo mismo fue Deval Patrick, que es el gobernador de Massachusetts, que es afroamericano, y lo mismo lo hizo un senador que quiere llegar a ser presidente, que es Cory Booker, que es el senador por New Jersey. Entonces, como que juntaron a la población afroamericana con estos robocalls, y también insistieron en que la gente afroamericana fuera a votar, porque no van a votar. En los estados del sur, la gente ha sido muy oprimida y no van a votar. Y ha habido muchas legislaciones que los ha reprimido. Y ellos salieron en masa a votar. Y por 10,000 votos, sí, muy probablemente le dieron el voto a los afroamericanos. Sí, porque además, bueno, son unas elecciones, como sucede en México también, en las elecciones intermedias, de por sí la cantidad de personas que vota siempre es baja. Pero en las elecciones intermedias es mucho más baja, tanto en todos lados, cuando no se trata de una elección por presidente. Y además hay otro tema de cómo le pegó esta campaña a Trump, que fue los casos de acoso, porque inmediatamente o de manera muy automática se volteó la conversación a como, no vamos a votar por él porque fue acosador o porque es acosador, pero sí tenemos a alguien en la Casa Blanca a quien se ha acusado de acoso, y sistemáticamente la Casa Blanca ha desdeñado y ha hecho menos estas acusaciones. Así es, bueno, sabemos que un poco antes de la elección del año pasado fue el famoso audio y video donde sale Trump diciendo lo que dijo. Grab them by the pussy. Exactamente, básicamente. Y a pesar de eso lo eligieron. Pero claro que lo eligieron por el sistema electoral, porque en realidad, si uno cuenta la cantidad de votos, sabemos que 3 millones de votos adicionales votaron por Hillary Clinton, o sea, hubo esos votos adicionales, y en realidad, si el sistema fuera como el nuestro, pues entonces Hillary Clinton sería la presidenta de Estados Unidos, y sin embargo no lo es. Entonces, bueno, ese es la gran paradoja. Sin embargo, a partir de que él tomó posesión, no ha dejado de haber esta narrativa del tema de las mujeres y del acoso que han sufrido, ya sea por diferentes figuras públicas, y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses. Prácticamente 3 legisladores se han bajado del sistema. Todavía no han renunciado, pero entre ellos hay 2 demócratas. Muy importantes, además. Muy importantes, como Al Franken, sí. Pero ya escuchando todo lo que nos estás comentando, Raquel, y discutiendo más el tema, queda más claro por qué Donald Trump enfurece con su embajadora de la ONU el día de ayer, si no me equivoco, cuando ella declaró, a mí me parece muy bien que cualquier persona denuncie el acoso en Estados Unidos, cualquiera. Sí. Y ese es el tema, porque las mujeres han puesto esto en la importancia de la agenda. Entonces, es de lo que se está hablando constantemente. Y sabemos que Trump tiene esto. Y hay 19 mujeres que han denunciado a Trump como acoso sexual. Y bueno, ahí está, y él las ha disminuido en su discurso, y no, son puras mentiras, y todo esto, y obviamente el famoso fake news, que son los medios que están retomando el tema y lo están incluyendo en la agenda para que tenga más visibilidad. Pero además, hay otros senadores, como la senadora Kirsten Gillibrand, que es la senadora que sustituyó a Hillary Clinton en su momento. Ella, que es una activa promotora del tema de los derechos de las mujeres, le dijo a Al Franken, que es el demócrata, que se vaya. Pero era como sacrificar a uno
para llegar a Trump. Y entonces ahora están haciendo una visibilidad más grande de lo que ha hecho Trump. Entonces, bueno, ahora Trump no solamente se va a encargar o se va a enfrentar al tema de las mujeres, sino también de las investigaciones y luego de todas sus controversias, porque las controversias son para tapar estas dos cosas. Sí, creo que es interesante esto que trae a la conversación Miguel Ángel Gemirán en el Twitter, que dice: Donald Trump podría dispararle a uno en Manhattan, que fue algo que dijo Donald Trump. Yo puedo dispararle, yo soy tan popular y tengo tal simpatía y soy tan representativo para la gente que podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no pasaría nada. Sí. Y lo que está saliendo ahora a la vista, Raquel, no sé cómo lo veas tú, es una acumulación de esos diferentes disparos simbólicos, ¿no? Corrió a Michael Flynn cuando no le gustó la investigación que estaba haciendo. No, pero lo de Michael Flynn fue fue una presión que hubo de parte del Congreso para que lo corriera, porque Michael Flynn era uno de sus mayores promotores y mayores apoyadores durante la campaña, y se veía que él iba a estar en el gabinete. Lo nombra parte del gabinete. Y más bien lo que dijo fue: no se le vayan encima, traten bien a Michael Flynn. Sí, exactamente. Tiene razón. Y dicen, bueno, se hace el análisis de que a Comey, famoso personaje, Comey, lo corrió debido a que Michael Flynn ya estaba bajo investigación y que él le pidió que no lo investigara, que lo dejara en paz. Y que lo iba a correr, pero que lo dejara en paz. Y pues no, Comey no lo quiso dejar en paz, lo corrió a Comey también, y entonces se tuvo que nombrar al investigador especial, porque él actuó de esa manera, y el investigador especial podría correrlo, pero ya si corres al investigador especial, pues ya estás porque estás en la olla, ¿no? Como decimos los mexicanos, es porque algo traes detrás como para que al propio investigador especial lo tengas que... Pero hace estos... sigue sin abrir del todo sus cuentas, sigue sin abrir qué está pasando, por ejemplo, con todos los hoteles que están que están siendo contratados por embajadores y por otros países, por gobiernos de otros países, o sea, se está enriqueciendo con los gobiernos de otros países. Sigue sin estar muy claro la incidencia de Rusia y de WikiLeaks en la campaña. O sea, siguen muchas cosas ahí que son disparos en la mitad de Quinta Avenida, digamos, que son muy graves, que son ataques al sistema federal. Así es. Sí, bueno, sí, él tiene muchas controversias y esas son muchas en las que condenar a los medios de comunicación, yo creo que es una de las más importantes, que se ha salido con ella hasta ahorita. Yo creo que eventualmente la gente se va a dar cuenta de que atacar a los medios de comunicación no es lo correcto, no es lo normal. Está atacando también a la Constitución por el tema de la primera enmienda. Y además, su favorito son Fox News, que sí es digamos que sí es una empresa que cumple con todas las cosas que requieren las empresas mediáticas. Pero, por ejemplo, The Drudge Report y Alex Jones y todas estas, o Breitbart, que nada más son agencias que crean controversia, porque ni siquiera están tomando las noticias. Ellos no tienen reporteros, no tienen una estructura, no tienen nada como lo tiene NBC, CNN, todas estas compañías a las que él condena y que dice que son fake news. Entonces, bueno, para él es importante Breitbart y todas estas, pues, ¿cómo le puedo llamar? No sé si son medios, son medios electrónicos que tienen ahí pues son gente generadoras de vociferante. contenido, pero pues de allá que sean medios de comunicación o a que hagan periodismo, eso es otra cosa. Totalmente, porque ellos no tienen reporteros, lo que ellos hacen es comentar sobre las noticias que están en la agenda, ¿no? Eso es, y todo con un toque ideológico que le va a dar la controversia, ¿no? Raquel, yo quería retomar un poco con lo que empezó Juana Inés. ¿Cómo es la agenda de Trump? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido el presidente de Estados Unidos? Hay una agenda que el país tiene que cumplir fuera del mandatario, pero en un escenario más lógico, más de gobierno. ¿Qué hubiera pasado sin un presidente como él? Bueno, si hubiera sido Hillary, por ejemplo, porque el tema también es ideológico y quién está en el poder.
y como sabemos que está tan ideologizada la política en Estados Unidos y está también muy polarizada y que tiene que ver con los dos partidos, en ese sentido pues tendríamos que definir, si fuera Hillary, yo sí diría, habría un seguimiento de lo que hizo Obama. El tema de la salud, del healthcare, definitivamente lo hubiera tomado porque es algo que ella traía desde que fue primera dama, o sea, desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de ser senadora. Entonces, eso se hubiera llevado a cabo, se hubiera ampliado muy probablemente. Y Hillary Clinton hubiera tomado algunos de los temas que Bernie Sanders tomó en la campaña, que son unos temas más de izquierda, como por ejemplo ayudar a los estudiantes con becas o con financiamiento para sus estudios y que no se les cobre tantos intereses cuando tienen que pagar sus deudas, etcétera. Había muchos temas. Hillary Clinton hubiera sido diferente también a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders también tenía en su agenda el tema de NAFTA. Y para Bernie Sanders decía, es que estos tratados internacionales, especialmente los económicos, han mermado en cuanto al tema de los puestos de empleo, ¿no? Entonces, eso hubiera sido, yo pienso que hubiera tomado una posición más de centro. Sí. Si se hubieran tomado los temas de la agenda de gobierno, como por ejemplo el de ahorita de los impuestos, este famoso tema de la reforma fiscal, que lo tomó Trump y lo tomaron los republicanos, que todavía tienen mayoría en el Congreso. Todavía vamos a ver después qué pasa. Vamos a ver. Pero eso lo hubiera tomado y hubiera sido pues yo creo que una ley un poco más abierta a todos, ¿no? Ahorita lo que está haciendo es beneficiar a un con lo que le llama Bernie Sanders al 1%, ¿no? A un 1% de la población que está hasta arriba. Y todos los demás, pues lo que le llaman eso, el trickle-down economics, o el neoliberalismo en español, en cascada, que es que todo viene en cascada y que les va a llegar a todos porque se beneficia a los de hasta arriba. Entonces, bueno, yo pienso que Hillary Clinton sí también tenía amarres políticos y económicos con respecto a su campaña, con los cuales tendría que haber cumplido, como los que le donaron dinero. Bueno, pues yo voy a darte esto porque tú me diste para yo llegar al poder, que eso es algo que sucede en Estados Unidos y en México y en muchísimos lugares, ¿no? Que sabemos que la democracia funciona a partir de lo que te dan en las campañas. A ver, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Yo me pregunto, para que se nos olvide o se les olvide a los estadounidenses y al resto del mundo que Trump está haciendo cosas aberrantes en su gobierno o cosas difíciles de entender para los que estamos alrededor, y que empecemos a decir, ay, pues es Trump siendo Trump, ¿no? Que es lo que en muchas caricaturas, justamente ayer tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Tom Tomorrow, que lo recomiendo muchísimo. Tom Tomorrow es un crítico político que hace cómics, ¿no? Y decía, falta muy poquito tiempo para que los estadounidenses se normalicen por entero la locura de Trump, y entonces digamos, sí, pues Trump being Trump, Trump siendo Trump, así como decimos, escuchar a Enrique Peña Nieto decir volvido, pues ay, es Enrique Peña Nieto siendo Enrique Peña Nieto, y ya no hay una crítica más allá de lo que está ocurriendo, y realmente ya no entendemos ni qué está pasando. Mira, yo pienso que hay, nada más para ponerlo en contexto, yo pienso que los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad muy grande en haberlo llevado al poder. Ellos, muchos dicen, el de CNN, Jake Tapper, y muchos decían, no, estábamos haciendo nuestro trabajo. Estaban haciendo su trabajo, pero el tema es que Trump es un hombre mediático y él sabía que poner un tema controversial en el micrófono le iba a dar cobertura mediática mucho más de lo que trajera Hillary Clinton a la agenda y sus propuestas de campaña. Y Trump nomás decía cosas así como se movía como imitando a un periodista o cosas así que lo oímos, ¿no? Y ni para qué mencionarlo, pero el tema de la controversia fue un tema fundamental. Ahora, ¿qué están haciendo los medios de comunicación hoy en día? Y cómo ahora están tomando una responsabilidad, están mostrando el tipo de presidente que es, el tipo de persona que es, que no es un político y que parece que a muchos estadounidenses eso les gusta. Ah, no, es que él no es político. Pues precisamente porque no es político, no debe de ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, hay una parte en este horizonte ficticio de qué hubiera pasado si no hubiera ganado Donald Trump. Yo sí pienso, a ver, justamente esta continuidad de Hillary implicaba también... Tampoco es que estuvieran las cosas tan bonitas. Y ¿sabes qué? A mí lo que me pasa es que digo, qué bueno que Estados Unidos ahorita se está dando cuenta de todos los horrores que nosotros ya habíamos visto.
Sí. O sea, a mí me lo decía de broma alguien que se dedica a temas educativos cuando llegó a la Secretaría de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, me decía, ahora sí van a saber lo que es tener un ministro de Educación que no sabe nada de educación. Nada. Ahora sí van a ver lo que sufrimos nosotros. Sí, y así, ella es peor que todos los peores, perdone. ella es peor que todos los peores porque además ni siquiera se entera, ¿no? Pero vamos, ahorita lo que sucede es que Estados Unidos ya perdió esa arrogancia, esa autocomplacencia absoluta en la que vivía, o en la que vive, ¿no? De ser los líderes del mundo libre, los defensores de la democracia. Todo eso se les está yendo. Y creo que el hecho de que haya llegado Donald Trump ha sido... ¿Hasta estuvo bien? No sé, pero creo que en ese sentido están pasando cosas interesantes. No sé si buenas o malas, pero vale la pena verlo, porque además... También, ¿qué hubiera pasado con todo ese odio y con toda esa furia ¿a dónde se hubiera ido si no hubiera llegado Donald Trump al poder? Bueno, pero yo creo que esta furia la tienen una pequeña parte de la población que contagió a otras, ¿no? Y son esta clase trabajadora blanca, rural o de zonas, los suburbios de algunos lugares, y esos fueron los que le dieron el triunfo. Y la mujer de la campaña, Kellyanne Conway, ella hizo un trabajo excepcional, a pesar de lo que nos guste o no nos guste, para llevar a Trump al poder, porque sabía de los números y sabía a qué poblaciones ir. Y con todos los números, dijo, con nosotros logremos la matemática. esto. Exactamente. Ahora, retomando la pregunta, ¿qué nos va a tomar para llevar a Trump o que la gente se dé cuenta de lo mal que está? Primero es el tema de los medios de comunicación, pero las investigaciones también van a estar ahí. Y también si es que se va a afectar a la gente. Con esta reforma fiscal se va a afectar a la gente y la gente ya no va a estar tan segura de apoyar a Trump. Y va a haber otros temas también. Digo, el tema de healthcare, que está incluido en la reforma fiscal. Cuando le quitan a la gente con bajos recursos la posibilidad de tener un seguro médico, que además es la forma en que lo hicieron es que también se apoya a las compañías de seguros. Entonces, cuando se le quite la opción, va a decir, yo ahora tengo esta enfermedad y no puedo tener apoyo médico. Ellos van a empezar a darse cuenta. 13 millones. Sí, hasta dicen que más, dicen que hasta 19. 17, sí. Pero hay varios temas. También es esta visibilidad que está teniendo Estados Unidos como un país que está, pues como un país que anda a la deriva y que ya no reconoce ningún tratado internacional y que según Trump, como dice, Make America Great Again, y vamos a ganar. Entonces, cuando se den cuenta de que para ganar se están separando, pues entonces la gente ya no se va a convencer tan fácil, no va a estar no va a estar tan segura. Sí. Pero ahora, retomando con lo que comencé, el tema de ayer, yo creo que es una pauta para ver qué va a suceder el año que entra. Estas elecciones, la elección de ayer es una elección especial, no es una elección normal. Regular. Entonces, sí es una pauta. Y hace un mes hubo unas elecciones para gobernador en Virginia y en New Jersey. Y en New Jersey estaba un gobernador republicano y ganó el demócrata. Y en Virginia, que sí gobernaba un gobernador demócrata y que se sentía como que tal vez el candidato que lo iba a sustituir, el republicano, es una persona muy del sistema del republicano, muy conocido en todo Estados Unidos, se llama Ed Gillespie, resulta que perdió, y perdió por un desconocido demócrata. Entonces, en un lado se recupera la gobernatura y en el otro se mantiene. Entonces, esto yo creo que sí es una pauta para lo que va a suceder el año que entra, que son las elecciones de medio término, donde se tiene que elegir o reelegir a la Cámara Baja y se tiene que elegir a la tercera parte de los senadores. Entonces veremos. ¿Y qué pasa con Estados Unidos frente al mundo? Porque esa ha sido una parte muy, muy fuerte y que además nos toca directamente a nosotros. O sea, el hecho de haberse salido de los acuerdos de París, el hecho de estar peleando en una guerra como del patio del recreo con Corea del Norte, el hecho de que de pronto haya un desdén hacia la ONU y otros organismos internacionales y a la OTAN y que
les pase la factura y ustedes nos deben tanto. Y, Lo volvió a repetir, es increíble. por supuesto, pero bueno, ahí está México también. ¿Dónde se está colocando México? Que eso creo que es lo Sí. que más nos tendría Bueno, yo que creo que preocupar. nosotros tenemos que ver qué es lo que cuáles van a ser los resultados de nuestras elecciones y cuál va a ser el intercambio que va a tener con un personaje como Trump, el que vaya a ser presidente. Ustedes imagínense, yo nomás les pongo, si es Meade hablando con Trump, pues creo que, pero imagínense a López Obrador, que bueno, puede ser de nuestro gusto o no, pero en el tema del intercambio entre países o del discurso, ¿no? Pues no sé qué vaya a pasar, o Anaya, ¿no? Quién sabe, Anaya a lo mejor se sometería. Yo la verdad no lo sé, y no sé quién es el candidato ahorita, ¿no? Ni Me ustedes encanta que tampoco. cuando decimos Anaya, todos decimos, bueno, Anaya no, ni idea, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Anaya se someterá. No lo sabemos, Pues sí. lo que sí es importante es vislumbrar que el que vaya a ganar tiene que enfrentarse con Trump. Y que va a depender mucho de este discurso, este diálogo que vayan ellos a tener, si es que lo tienen, porque ya vimos que a Peña Nieto ni siquiera lo desinvitó, digamos, ¿se acuerdan? Cuando iba a ir a visitarlo a Washington y dijo, no, pues no vas a hablar del muro ni vengas. Bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser el discurso, no lo sé. También tiene que ver con cómo van a apoyar aquí a estos candidatos en México, y porque sabemos que muchos de los que ponen el dinero también les diseñan la agenda de lo que va a suceder más adelante. No, por supuesto Entonces, que está ahora sí que el pleito México-Estados Unidos, pero también está Estados Unidos-Rusia, está Estados Unidos-Corea del Norte, que ese es otro que, ¿cómo están disputando? Estados Unidos-China, y el de Medio Oriente. Oriente. Yo creo que el de Yo creo que los momentos más peligrosos que tiene el mundo en este momento es el tema de Trump con esta discusión que tiene, pues ni siquiera discusión, no sé, ni disputa puede ser, con el de Corea del Norte, pero ahora ya tiene una nueva, ya tenemos agarrados ahora sí el mundo en dos pedacitos, el otro es en el Medio Oriente. Al él mandar la embajada a Jerusalén, que además ni siquiera la está mandando, porque para hacerlos van a tomar 3 o 4 años, es básicamente decir y reconocer que Israel tiene como capital a Jerusalén. No, bueno. Ya con eso es un tema muy importante, porque quiere decir que los acuerdos de paz o todo el proceso de paz, donde él dijo que él lo iba a resolver en 15 minutos y para eso nombraba a su yerno, pues se tiene que detener, porque pues para eso tienes que satisfacer a los dos lados. Y cuando tú haces esto, ya de entrada estás dando una narrativa que estás favoreciendo a uno en vez de al otro. Y más que favorecer a uno, estás favoreciendo al gobierno de uno, porque así como Trump tiene investigaciones en su contra, Netanyahu también las tiene. Y Netanyahu ha sido un apoyador muy fuerte de Trump porque odiaba a Obama y no estaba dispuesto a tener a Hillary Clinton. Entonces, Putin puede ser No el que son haya tan de distintos Netanyahu y Donald Trump. Pero No son tan Netanyahu distintos. sí es un político. Es un político muy astuto, es un político muy pragmático y es un político que sabe cuáles son los temas de su agenda. Sin embargo, Trump no lo es, pero Trump vocifera y dice todo lo que dice y convence a la gente, pero no convence al resto del mundo, convence a los que votan por él, nada más. Entonces yo creo que ahí es muy peligroso, porque además sabemos que alrededor de esa zona siempre ha habido muchas disputas desde siglos, ¿no? Desde el tiempo que se formó el Islam, sabemos los sunitas, los chiitas, y cómo están conformados hoy en día los gobiernos de los países de la región. Por ejemplo, Arabia Saudita es un gobierno suní, mientras que Yemen, que está al sur, es un gobierno chiita, y entonces también es un país pobre, y Arabia Saudita lo ha estado atacando. Yemen ha sido apoyado por Irán, que es un chiita, que ha estado en contra o con muchas disputas con Arabia Saudita. Es todo un tema muy importante, pero además está ISIS en la mitad de todo esto. Y Israel, que es el aliado principal y natural de Estados Unidos, está en la mitad de todo esto. Y si encima de todo esto, a ese pequeñito país, tú le dices, bueno, aparte ahorita te voy a ayudar porque voy a reconocer algo de extrema importancia que es esto, sin que nadie se lo pidiera. Porque además hay otro tema, en relaciones internacionales, cuando tú le das algo a un gobierno, estás esperando algo de regreso, porque se trata de negociaciones políticas internacionales. ¿Qué podía haber hecho? Si Trump, entre su agenda de campaña y luego al principio de su gobierno, dijo, yo voy a acabar con el
el conflicto en Medio Oriente en 15 minutos y por eso tengo aquí a mi yerno. Y si de veras es tema de tu agenda, pues lleva los pasos para llevar a ese proceso de paz. Entonces, ahora ya no lo va a hacer y además se proclama como el gran pacifista de Medio Oriente. Entonces, si eres pacifista, ¿tú qué vas a esperar del otro lado? Ya en tema de la negociación, pues quita los asentamientos, ¿no? El tema de los asentamientos es un tema muy importante. O, por ejemplo, dales un poco de autonomía a esta parte, o dales más flexibilidad para transitar por el país a los palestinos. Había muchos temas que hacer y que no, él nada más agarró y le entregó Jerusalén. Esta es tuya, ya, ahí acabamos. No, Netanyahu nunca se lo pidió. Él nada más fue a hacer esto porque también, retomando otra vez, es el tema mediático que le va a dar controversia y que le va a dar visibilidad. Y eso es lo que ha estado haciendo. Pero esto sí puede tener consecuencias gravísimas. Es que ese es el punto, o sea, porque hablamos de manipulación de los medios. Hay una manipulación muy interesante de los medios, ¿no? Lo decía el otro día una reportera, es como si le enseñas unas llaves a un niño y entonces ya voltea para otro lado. Pero tiene repercusiones tremendas. Claro. O sea, tiene repercusiones para la geopolítica. O sea, ya ahorita hay manifestaciones que por lo pronto son pacíficas, pero que en cualquier momento se pueden, o sea, se disparan los ánimos y no sabemos a dónde llegan. Y sabemos que ellos pueden arriesgar la vida, porque la vida para ellos tiene un valor diferente al resto de la gente, que arriesgan la vida con tal de que se vea su protesta terrorista y no importa. Y vemos lo que pasó en el metro de Nueva York hace unos días, que era un protestador, no sé cómo decir porque no es protestante, un protestador solitario en el metro, que además lo hizo muy caseramente y muy no muy efectivamente, y entonces, bueno, fue detenido, etcétera. Pero va a haber mucho descontento y ya empezaron desde el viernes. Sí, a nosotros lo que nos queda, creo, es el contexto y es la mesura también, porque claro, o sea, Donald Trump no para de dar nota, ¿no? Y no deja de ser un personaje fascinante, ¿no? En términos de ¿en qué momento dimos la vuelta equivocada y estamos aquí? Sí, claro, ¿no? claro. Tanto como medios como especialistas y observadores. Entonces, pues nos queda la mesura y nos queda construir gobiernos que no dependan de una sola persona, ¿no? En México, en Estados Unidos y en cualquier sitio, en África y en cualquier sitio. Sí. Y nos queda la mesura, yo creo que esa es una frase que no hay que olvidar, y Trump no tiene mesura, y pues no tiene mesura que hace estas cosas sin ni siquiera tomar en cuenta a sus propios asesores. O sea, él actúa por su propia mano, empieza a leer el teleprompter y después se deja ir, ¿no? O sea, ahí va. Y no solo eso, sino que las consecuencias que puede tener esta forma de actuar, y actuar como si el país fuera su empresa. Bueno, a mí me gustaría... Y además que tú crees que puedes correr a los senadores y a los diputados, tú puedes correr a todos los que fueron elegidos democráticamente, nada más porque no te gustan, y entonces decir una serie de cosas, eso no puede ser. Es un hombre que aprende, que puede aprender, digamos que es un hombre tan importante en el planeta que ha sido visto desde muchos puntos de vista. Sí. Es un hombre que puede aprender, que se vislumbra una idea de la experiencia, de alguien que se equivoca. ¿No? La verdad, Fox, con todas las taras que pueda tener, fue un hombre que fue aprendiendo. Sí. Fue un hombre que entendió muchas cosas. Bueno, con que no vengas aquí a aprender. Sí, las desaprendió muy rápido porque es una memoria muy a corto plazo, pero había esa sensación de que pudo haber destruido más. Hay un dicho que dicen como chivo en cristalería, pero hubo una mesura, hubo una parte que empezó... Sí, por todos los actores que están alrededor de un presidente. Yo creo que eso también es algo importante. ¿Quiénes son los actores? Los actores pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser de apoyo de diferentes cosas. Todos estos actores pueden tener una influencia. Yo creo que lo que pasó con Fox fue algo parecido, y ya vemos ahora que después de que ya no está en el gobierno, ha retomado ese discurso pachanguero, no sé cómo decirlo, e incluso hace sus videos en contra de Trump y le mienta a la madre.
todo lo Sí, que... bueno, luego interfiere A en ver, la política de maneras poco irresponsables. Insisto, habría que hacer un día un reality show, meter a Benjamín Netanyahu, meter a Erdogan, Exacto. meter a Kim Jong-un, Sí. meter a Enrique Peña Nieto, A Donald Maduro, Trump, por ejemplo. a Macri, a Sí. meter a Temer. Sí, sí, Y sí. vamos metiendo a todos nuestros políticos líderes del mundo y Sí. veamos qué tienen que decir, ¿no? A Y Putin. qué pasaría. ¿A Teresa May? ¿Quieres a Teresa May entra de invitada especial y bueno, No, bueno, esos son los buenos. Bueno, no, Teresa May No, regular, bueno, pero... ya, hablar de los Ahora, buenos. Pero ahí lo que pasa es que tendríamos todos que decir si conociéramos las plataformas y los discursos de todos a profundidad. claro, Qué claro. fuerte sería Sí. realmente un día sentarnos todos y decir, a ver, ¿qué fue lo que quiso decir Erdogan cuando Sí. hizo esto y esto y Sí, esto? sí, sí. Y a lo mejor nos quedaríamos congelados, ¿no? Lamentablemente ya se nos fue el tiempo de la charla. Yo quisiera quedarme, creo que todos aquí, 3 horas más porque el tema de Donald Ay, Trump qué y el tema lindo. de Estados Unidos es una Sí, maravilla. sí. Pero vengo cuando quieran. Por favor, querida Raquel, ha sido un verdadero placer. Sí, de verdad, Muchísimas muchas gracias. gracias, Ani, por Seguiremos invitar. charlando porque además es inagotable. Es Es inagotable. inagotable. Sí. Nos vamos con música para despedir la conversación, la tercera rola del día de hoy. Sí, vamos a oír a Natalia Faustova con la canción tradicional rusa Nana Kosako. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю, баюшки, баю. Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки, баю, баюшки, баю. Стану я тоской томиться, безутешно ждать. Стану целый день молиться, по ночам гадать, по ночам гадать. Стану думать, что скучаешь ты в чужом краю. Спишь, пока забот не знаешь, баюшки, баю, баюшки, баю. Дам тебе я на дорогу образок святой. Ты его, моляся Богу, ставь перед собой, ставь перед собой. Да
Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю, баюшки, баю. Primer movimiento. Nueve 54 de la mañana y ya está con nosotros en la línea y espero que más dinámica que nunca, Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. ¿Cómo estás, Anel? Hola, mis queridísimos. ¿Cómo están ustedes por allá, Juanita? Hola, Anel. Luisa, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ya están en el que lo abra o no nos vamos de vacaciones? No, por supuesto que nos vamos a ir de vacaciones, pero a los museos. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Mira, de eso les quiero platicar. Va a haber 5 espacios museográficos de la Coordinación de Difusión Cultural abiertos para que todo el público en este periodo vacacional nos acompañe con exposiciones, ahora sí que para todo gusto, niveles, diversidades. A ver. Se las platico de volada. Mira, primero, recordarles que el antiguo Colegio de San Ildefonso abre todos los días del periodo vacacional, excepto 25 de enero y obviamente 1 de enero. Y ahí hay por lo menos 2 exposiciones, 3 vamos a decir. Una que es el propio sitio maravillosísimo de San Ildefonso con sus murales y tal. Y tiene ahora una exposición que se llama El Che, una odisea africana. No sé si ya platicamos de esa exposición, pero es una gran exposición que habla de un periodo tan poco conocido del Che Guevara, ¿no? Este periodo que él mismo definió como fallido en su vida de revolucionario independentista, a favor o no de la independencia del Congo. Entonces, es una exposición que interesa mucho, no solo por la particularidad que tuvo que tener él en su persona, físicamente disfrazarse y demás para poder salir de La Habana y regresar después, pero además hay toda una instalación que habla sobre el Che lector y escritor. Todos los libros que se llevó, qué les hizo a esos libros, las cartas que están increíbles. Entonces, bueno, esa es una exposición en San Ildefonso, que también está la Epifanía de Jesús. Es una muestra de cerámica de este taller poblano que se llama Uriarte. Y bueno, es una exposición de nacimientos hermosísima. También San Ildefonso hizo una instalación para quienes nos acompañan desde el metro siempre a nuestras instalaciones. En el metro Pino Suárez hay una exposición que se llama No hay historia que el arte no haya contado. Y estas son exposiciones de carteles de exposiciones que hemos hecho en San Ildefonso a lo largo de 25 años ya de este mandato que se creó entre el gobierno de la Ciudad de México, la hoy Secretaría de Cultura y la UNAM. Entonces, bueno, esa es un recinto de los que los invitamos a que nos acompañen. El otro, por supuesto, pues es el MUAC, digamos dentro del Centro Cultural Universitario. El MUAC, como saben todos, tiene ya esta retrospectiva fascinante, que es la primera vez en México y en América Latina, de hecho, que Yves Klein se muestra con una trayectoria de piezas que muestran pues todo lo que quiere decir el arte-acción y las prácticas inmateriales del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, esto también va a estar abierto. Hay una exposición increíble en el MUAC que si nadie la ha visto, no se la pueden perder, que se llama Forensic Architecture, hacia una estética investigativa. Y esto habla de la relación que tienen los espacios y la arquitectura con la violencia política. En el caso específico de Ayotzinapa, hay una explicación sumamente novedosa que aporta muchísima, desde la polémica también, pero también desde preguntas distintas que nos hemos hecho del caso Ayotzinapa, y creo que es una de las cosas que no nos podríamos perder. Otro espacio que es una gran oportunidad para ver es el espacio sonoro en el MUAC, que de pronto la gente olvida que hay piezas sonoras y que hay todo un espacio museográfico y toda una curaduría sobre piezas sonoras. Ahorita tenemos un artista sonoro que se llama Cedric Erek y tiene 3 piezas sonoras que hablan sobre la distancia en espacio y tiempo y cómo la hacen sonido. Así que se las recomendaríamos muchísimo, además de una exposición de la que luego hablaremos porque es muy largo para platicar de eso, un colectivo ruso que vamos a inaugurar este 18 de diciembre. Entonces, bueno, todo eso en el MUAC. Luego, por otra parte, en Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, continúan 2 de las exposiciones que creo que ya hemos platicado. Una es la que tiene que ver con tatuajes prehispánicos, un concurso de tatuajes prehispánicos, ese ya Luisa lo ha platicado. Intlili Tlapali se llama, ¿no?
Exacto, Tilintlapali, tinta negra, pintura de colores o algo así se llama. Y bueno, es bastante interesante y por supuesto continúa la exposición e instalación de realidad virtual Carne y Arena de González Iñárritu, al que definitivamente todos deberíamos de asistir. Hay unos horarios extendidísimos para poder ver esa pieza de instalación de realidad virtual, así que igual te toca a las 11 de la noche, pero de que se puede ver, se puede ver. Bueno, y por supuesto sigue toda la parte del 68, que todavía hay una exposición de gran formato de fotografías sobre el 68. Luego está en el Chopo, una exposición que yo recomendaría muchísimo al público para que reflexionemos cómo y cuándo es que el arte produce ideología y desde dónde, ideología política. Y esta exposición se llama, a la que los invito, se llama Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. Es una exposición muy interesante que viene del Museo de Arte de Zapopan, en Guadalajara, y es una lectura crítica sobre cómo vemos las plazas, las vías, quién decide qué vemos los mexicanos transeúntes que vamos por todos lados, en México y América Latina también. Querida Anel, nos dan las 10 de la mañana, pero queremos acompañarte a todas las actividades. ¿Dónde consultamos más? www.cultura.unam.mx. Solo me faltó decir el ECO. Entonces son 5 espacios. Eso. San Ildefonso, Chopo, Tlatelolco, el ECO y el Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco. Entonces, y el MOC. Entonces son 5 espacios abiertos de aquí al 6 de enero. Excelente. Queridísima Anel, ¿te parece bien si tú dices el mundo desde la universidad, ya que te quedaste hasta las 10 de la mañana con nosotros? Por supuesto. Eso. Que sí. El mundo desde la universidad. No, pero digamos, Anel. Ya nos despedimos, Juana Inés. Ya nos vamos. Adiós a Luisa. todos. Los esperamos en los museos en el periodo vacacional y a ustedes un abrazo triple. Espérate, Anel. Tú atenta. Ahí te va, ¿eh? Atenta, Anel. A ver, venga. Esto fue Primer Movimiento. Anel. El mundo desde la universidad. Yeah, gracias. Hasta luego. Feliz día. Adiós. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.